Las contribuciones en México son obligaciones fiscales que las personas físicas y morales tienen que cumplir para contribuir a los gastos públicos del país. Según el Código Fiscal de la Federación, existen 4 tipos de contribuciones en México: impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Los impuestos son un tipo de contribución que deben pagar obligatoriamente las personas físicas y morales. Algunos ejemplos de impuestos en México son el impuesto sobre la renta, ISR, el impuesto al valor agregado, IVA, y el impuesto especial sobre producción y servicios, IEPS. Es importante destacar que las contribuciones son ingresos que el Estado recibe gracias a las aportaciones obligatorias de los contribuyentes y se utilizan para financiar diversas funciones del gobierno, como la realización de obras de infraestructura y la provisión de servicios de salud y educación. También existen regímenes fiscales en México. En México, existen diferentes regímenes fiscales que determinan cómo las personas físicas y morales deben cumplir con sus obligaciones tributarias. Los regímenes fiscales se establecen para regularizar las operaciones financieras y monitorear el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes. Algunos ejemplos son como régimen de incorporación fiscal, RIF, régimen simplificado de confianza, RECICO. El procedimiento administrativo de ejecución. Son responsables solidarios del pago de créditos fiscales, como lo son los adquirentes de negociaciones, los legatarios o los donatarios a título particular respecto de los créditos fiscales que se hubieran causado en relación con los bienes legados o donados, hasta por el monto de estos, los adquirentes de bienes inmuebles cuando los enajenantes no hayan pagado las contribuciones o lo hayan hecho. El recurso de inconformidad es un derecho por el cual las personas físicas o morales pueden manifestar su desacuerdo sobre resoluciones tomadas por las autoridades de las instituciones públicas, por medio del cual, a través de la expresión de agravios, harán del conocimiento del superior jerárquico de la autoridad. Los copropietarios o los participantes en derechos mancomunados. Existe 2 tipos de recursos: recurso de revocación. Los contribuyentes a quienes un acto o resolución dictada por la autoridad fiscal federal ha vulnerado sus derechos podrán impugnar ese acto o resolución ante la propia autoridad que emitió el acto o resolución a través del recurso de revocación. El juicio contencioso administrativo en México es un proceso legal mediante el cual las personas físicas o morales pueden impugnar las resoluciones y actos emitidos por autoridades administrativas federales o locales. Este tipo de juicio tiene como objetivo resolver controversias relacionadas con decisiones administrativas que afectan los derechos e intereses de los ciudadanos o empresas. Algunos aspectos importantes del juicio contencioso administrativo en México. Improcedencia del juicio. El juicio de amparo permite detectar las irregularidades de la ley de amparo, impugnar jurisprudencias y preceptos de dicha ley, y conocer las medidas precautorias distintas de la suspensión y sus fundamentos jurídicos. Tipos de juicio de amparo. Existen 2 tipos de juicio de amparo: el amparo directo y el amparo indirecto. El amparo directo se utiliza para impugnar sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin a un juicio, mientras que el amparo indirecto se utiliza para impugnar actos que no sean sentencias o laudos y que afecten las defensas del quejoso. Protección de derechos humanos. El juicio de amparo tiene por objeto resolver controversias que se susciten por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución y los tratados internacionales. También se protege la soberanía de los estados y la esfera de competencias de la Ciudad de México. Plazos para interponer el juicio. Los plazos para interponer el juicio de amparo varían según el caso. En algunos casos, se puede interponer en cualquier momento mientras no se resuelva el juicio en lo principal. En otros casos, se cuenta con 5 días siguientes a la notificación de la resolución recurrida. Efectos de las sentencias. Las sentencias de amparo pueden tener efectos generales, lo que significa que protegen los derechos de todas las personas, incluso aquellas que no hayan interpuesto el juicio. Además, se busca que las sentencias sean precisas en cuanto a los términos en que deben cumplirse. Recurso de revisión. Artículo 83.
Es competente la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer del recurso de revisión contra las sentencias dictadas en la Audiencia Constitucional, cuando habiéndose impugnado normas generales por estimarlas inconstitucionales, o cuando en la sentencia se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución, y subsista, en el recurso, el problema de constitucionalidad. Artículo 84. Son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer del recurso de revisión en los casos no previstos en el artículo anterior. Las sentencias que dicten en estos casos no admitirán recurso alguno, conforme a los referidos acuerdos. La propia Corte determine. Artículo 86. El recurso de revisión se interpondrá en el plazo de 10 días por conducto del órgano jurisdiccional que haya dictado la resolución recurrida. La interposición del recurso por conducto de órgano diferente, al señalado en el párrafo anterior, no interrumpirá el plazo de presentación. Artículo 87. Las autoridades responsables solo podrán interponer el recurso de revisión contra sentencias que afecten directamente el acto reclamado de cada una de ellas. Tratándose de amparo contra normas generales, podrán hacerlo los titulares de los órganos del Estado a los que se encomiende su emisión o promulgación. Las autoridades judiciales o jurisdiccionales carecen de legitimación. Artículo 88. El recurso de revisión se interpondrá por escrito, en el que se expresarán los agravios que cause la resolución impugnada. Si el recurso se interpone en contra de una resolución dictada en amparo directo, el recurrente deberá transcribir textualmente la parte de la sentencia que contenga un pronunciamiento sobre constitucionalidad de normas generales, o establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicano. Artículo 93. Al conocer de los asuntos en revisión, el órgano jurisdiccional observará las reglas siguientes, y, si quien recurre es el quejoso, examinará, en primer término, los agravios hechos valer en contra del sobreseimiento decretado en la resolución recurrida. Si los agravios son fundados, examinará las causales de sobreseimiento invocadas y no estudiadas por el órgano jurisdiccional de amparo de primera instancia, o surgidas con posterioridad a la resolución impugnada. Recurso de adhesión. Artículo 94. En la revisión adhesiva, el estudio de los agravios podrá hacerse en forma conjunta o separada, atendiendo a la prelación lógica que establece el artículo anterior. Artículo 95. Cuando en la revisión concurran materias que sean de la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de un tribunal colegiado de circuito, se estará a lo establecido en los acuerdos generales del Pleno de la propia Corte. Artículo 96. Cuando se trate de revisión de sentencias pronunciadas en materia de amparo directo por tribunales colegiados de circuito, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá únicamente sobre la constitucionalidad de la norma general impugnada, o sobre la interpretación directa de un precepto.